A los 33 años, Isco Alarcón ya no es el mago que hacía bailar el balón en el Santiago Bernabéu. Hoy, su nombre despierta una pregunta incómoda, casi cruel. ¿Cómo un talento tan puro pudo desaparecer sin provocar un escándalo? Durante años, Isco fue sinónimo de elegancia, control y fantasía. Campeón de Europa, figura del Real Madrid, internacional con España. Un futbolista capaz de dominar los partidos sin correr más que nadie. Pero mientras los focos iluminaban sus noches gloriosas, algo se rompía en silencio. Decisiones inexplicables, entrenadores que dejaron de confiar, puertas que se cerraron sin una sola explicación pública. ¿Qué ocurrió realmente dentro del vestuario? ¿Por qué Isco pasó de imprescindible a invisible? ¿Y quiénes fueron las personas que marcaron, directa o indirectamente, el inicio de su caída? Y con esto, entramos en el corazón de la historia. 5 nombres, 5 episodios, 5 sombras que cambiaron su destino. Empezamos con el número 5. Número 5. Zinedine Zidane. Durante un tiempo, la relación entre Isco y Zidane pareció una historia perfecta. El técnico francés veía en él algo que pocos entrenadores se atrevían a proteger: pausa en medio del caos, talento sin prisa, fútbol pensado. Bajo su mando, Isco vivió algunas de las noches más importantes de su carrera. Titular en partidos grandes, protagonista en finales, símbolo de un Real Madrid que ganaba sin renunciar al balón. Pero ese equilibrio era frágil. Insiders del vestuario recuerdan que, tras una temporada brillante, el clima empezó a cambiar. Zidane comenzó a exigir algo más que talento. Quería intensidad constante, sacrificio defensivo, disciplina absoluta en cada metro del campo. Y ahí apareció la grieta. Isco seguía siendo el mismo futbolista creativo, pero el contexto ya no lo protegía. Testigos aseguran que hubo charlas privadas tensas. Zidane hablaba de equilibrio del equipo. Isco pedía confianza para expresarse. Ninguno levantó la voz. Ninguno rompió públicamente. Pero el mensaje quedó claro cuando los minutos empezaron a desaparecer. Primero en partidos menores, luego en noches importantes. El silencio del banquillo fue más elocuente que cualquier crítica. En una conversación filtrada años después, alguien del entorno técnico habría resumido la postura del entrenador con una frase demoledora: el talento no puede ser una excepción permanente. Para Isco, aquello fue un golpe directo a su identidad. Siempre había creído que su fútbol era suficiente. Se esperaba que su magia compensara cualquier carencia física. Zidane pensaba distinto. Las consecuencias fueron profundas. Isco empezó a sentirse observado, juzgado, cuestionado incluso cuando no jugaba. Su lenguaje corporal cambió. La confianza se resquebrajó. Cada partido desde el banquillo era una herida abierta. No había discusión pública, no había escándalo, pero sí una distancia irreversible. El número 5 no representa una traición abierta, representa algo más sutil y más doloroso. El momento exacto en el que Isco entendió que, incluso con un entrenador que lo admiraba, ya no tenía margen para ser solo él mismo. La relación con Zidane marcó el inicio del declive, no por conflicto, sino por incompatibilidad silenciosa. Número 4. Santiago Solari. Si con Zidane la caída fue gradual, con Santiago Solari todo se volvió abrupto, frío, cortante. Para muchos dentro del club, el nombre de Solari marca el punto de no retorno en la relación entre Isco y el Real Madrid. No hubo discusión pública ni escándalo visible. Hubo algo peor: desaparición. Cuando Solari asumió el banquillo, llegó con un mensaje claro y sin matices: intensidad máxima, disciplina estricta, meritocracia diaria. El pasado no contaba, ni los títulos, ni las noches de Champions. Isco entendió desde el primer entrenamiento que el contexto había cambiado y que él estaba en el lado equivocado. Insiders del vestuario recuerdan una reunión tras un partido gris. Solari habló con tono seco. No señaló a nadie, pero todos supieron a quién se refería cuando dijo que aquí no juega el talento que recuerda quién fue, sino el que demuestra cada día lo que es. Desde ese momento, Isco empezó a desaparecer de las alineaciones y poco después de las convocatorias. Testigos hablan de entrenamientos tensos, de miradas esquivas, de una distancia que se volvió irreversible. Solari no buscó adaptarse al perfil de Isco, no quiso protegerlo, tampoco confrontarlo. Simplemente lo dejó fuera, partido tras partido, semana tras semana. Para un futbolista que había sido protagonista absoluto, aquello fue una humillación silenciosa. La versión oficial hablaba de decisión técnica, pero en privado el mensaje era claro: Solari no confiaba en él. Con
consideraba que su fútbol no encajaba en un equipo que debía correr, presionar y obedecer. Isco, en cambio, sentía que se le exigía renunciar a su esencia para sobrevivir. Las consecuencias fueron devastadoras. Perdió ritmo, confianza y peso dentro del vestuario. Pasó de ser una voz escuchada a un nombre incómodo. Cada partido visto desde la grada profundizaba la herida. Cada silencio del entrenador confirmaba lo inevitable. El número 4 no es un enemigo declarado, es el momento exacto en que Isco entendió que el club ya no lucharía por él. Y cuando un club deja de luchar por su talento, la caída se vuelve solo cuestión de tiempo. Número 3. Luis Enrique. Si en Real Madrid fue el lugar donde Isco empezó a desaparecer, la selección española fue donde entendió que ya no era esperado. Con la llegada de Luis Enrique, su vínculo con España se rompió sin ruido, sin anuncio oficial y, sobre todo, sin explicaciones claras. Para Isco, vestir la camiseta nacional siempre había significado reconocimiento, un espacio donde su fútbol encontraba sentido, donde la pausa y la inteligencia eran virtudes. Pero el nuevo seleccionador tenía otra idea: presión alta, ritmo constante, esfuerzo físico como norma innegociable. Un fútbol moderno, intenso, casi implacable. Y en ese modelo, Isco dejó de tener sitio. Personas cercanas a la federación recuerdan conversaciones breves y frías. Luis Enrique no discutía el talento de Isco, pero sí su encaje. En privado, habría insistido en una idea repetida: aquí juegan los que llegan con continuidad y energía. El contexto del club pesaba demasiado, y una vez etiquetado, Isco no logró sacarse esa marca. El golpe más duro llegó con las convocatorias sucesivas. Lista tras lista, su nombre no aparecía, ni una llamada, ni una explicación pública. La prensa habló de fin de ciclo. Otros filtraron dudas sobre su compromiso. Isco, mientras tanto, guardó silencio. Un silencio que fue interpretado como resignación, pero que escondía frustración profunda. Insiders aseguran que Isco se sintió descartado sin derecho a réplica, no por una pelea concreta, sino por una sensación devastadora. Ya no formaba parte del plan, pasara lo que pasara. Para un futbolista creativo, la selección no es solo un objetivo deportivo, es identidad, es orgullo, y perderla así deja cicatrices que no se ven. Las consecuencias fueron claras. Isco empezó a verse a sí mismo como un jugador del pasado. Cada lista sin su nombre reforzaba la idea de que su historia con España había terminado sin cierre, sin homenaje y sin justicia. Desde su perspectiva, el número 3 representa algo más grande que un entrenador. Representa el rechazo institucional. El momento en que Isco entendió que ya no luchaba solo contra decisiones técnicas, sino contra el paso del tiempo. Número 2. Julen Lopetegui. Hubo un momento en el que Isco creyó, de verdad, que podía volver a empezar. Ese momento tuvo un nombre: Julen Lopetegui, un entrenador que hablaba de control, de juego interior, de talento bien administrado. Un técnico que, en teoría, debía entenderlo mejor que nadie. Y durante un breve periodo, esa ilusión pareció real. Isco volvió a sentirse importante, tocaba balón, aparecía entre líneas, recuperaba sensaciones que creía perdidas. Pero bajo la superficie, algo no terminaba de encajar. Lopetegui exigía regularidad absoluta, compromiso diario, profesionalismo sin fisuras, dentro y fuera del campo. Isco, en plena reconstrucción personal y deportiva, ofrecía destellos, pero no continuidad. Insiders del vestuario recuerdan un episodio que marcó el quiebre. Tras un partido irregular, Isco fue sustituido y mostró gestos de frustración. Nada exagerado, nada escandaloso, pero suficiente. Para Lopetegui, aquello fue una señal. Testigos aseguran que el técnico interpretó el gesto como una falta de respeto al grupo, una grieta peligrosa en un vestuario que intentaba ordenar. Desde entonces, la relación cambió, las charlas se acortaron, las oportunidades se redujeron. Cada error de Isco pesaba más que el de los demás. En privado, el mensaje fue duro: aquí nadie vive del talento, sino sostiene el equipo cada día. Para Isco, aquello sonó a sentencia. Sentía que se le exigía perfección cuando aún buscaba estabilidad. Las consecuencias fueron inmediatas: minutos intermitentes, rol secundario, sensación constante de estar a prueba. Isco empezó a jugar con miedo, y cuando un futbolista creativo juega con miedo, deja de ser creativo. Lopetegui no lo expulsó, no lo señaló, simplemente dejó de apostar por él. El número 2 no habla de odio ni de traición abierta, habla de expectativas rotas, de una última oportunidad que se escapó entre exigencias, desconfianza y tiempos equivocados. Fue el momento en que Isco entendió que su margen de error había desaparecido. Solo quedaba un nombre, el más frío
trío, el más decisivo. Número 1. Florentino Pérez. Si los entrenadores representaron decisiones deportivas, el número 1 encarna algo más profundo y definitivo: el poder silencioso. Florentino Pérez nunca discutió públicamente con Isco, nunca lo expuso ante la prensa, nunca pronunció su nombre en tono crítico, y precisamente por eso, su influencia fue la más determinante. Dentro del club, Isco siempre fue considerado un talento extraordinario, pero incómodo. Brillante con el balón, sí, pero difícil de encajar en el modelo de control absoluto que Florentino exige a sus estrellas. No era un líder mediático, no construía relatos, no representaba la imagen galáctica perfecta. Mientras rendía, todo se toleraba. Cuando el rendimiento cayó, la protección desapareció. Insiders del club recuerdan reuniones en las que no se cuestionaba su calidad, sino su fiabilidad a largo plazo. Informes internos hablaban de irregularidad, de dificultad para construir un proyecto alrededor de él. No es un jugador sobre el que se puede edificar el futuro, habría sido una frase repetida en despachos clave. Isco nunca la escuchó directamente, pero la sintió en cada decisión. Renovaciones congeladas, falta de respaldo público, ninguna intervención cuando los entrenadores dejaron de contar con él. El club simplemente se apartó. Y para un futbolista que había sido decisivo en noches históricas, ese silencio institucional fue devastador, más doloroso que cualquier pitido del estadio. Las consecuencias fueron irreversibles. Isco entendió que su ciclo había terminado, sin homenaje, sin reconocimiento, sin cierre. En el Real Madrid, la memoria es corta, y cuando el poder deja de mirarte, desapareces. El número 1 no es un enemigo personal. Es el sistema. El momento en que Isco comprendió que su caída no fue solo deportiva, sino estructural. Y entonces llegó el momento más inesperado de esta historia. Cuando todos pensaban que Isco era solo una víctima del sistema, apareció un detalle que lo cambió todo. Según personas cercanas al jugador, en el peor momento de su carrera, Isco rechazó varias ofertas que podían devolverlo al primer plano. No era una cuestión de dinero, tampoco de estatus. Isco no quería sobrevivir. Quería seguir siendo él mismo. En una conversación privada, habría dicho una frase que lo explica todo: no voy a correr solo para encajar. Ese fue el verdadero quiebre, no con un entrenador, no con el club, sino con el fútbol moderno. Isco no cayó únicamente porque lo apartaron, cayó porque eligió no transformarse en algo que no sentía. Y en la élite, esa decisión se paga caro. Hoy, Isco ya no vive bajo los focos constantes, pero sigue jugando, en silencio, sin máscaras, sin fingir. Su historia no es solo la caída de un talento, es el reflejo de un fútbol que ya no sabe esperar, que exige obediencia y velocidad y castiga a quienes juegan con pausa y personalidad. Isco perdió protagonismo, perdió gloria, pero conservó algo que muchos sacrifican: su identidad, porque a veces la mayor victoria no es seguir siendo visible, sino no dejar de ser quien eres.